Manifestaciones multitudinarias en Colombia en contra del gobierno de Gustavo Petro. ¿Y qué dice Gustavo Petro sobre estas protestas masivas en su contra? Que están llenas de ricos, de clases medias arribistas, herederas de los esclavistas del siglo XIX. ¿Es esto cierto? Veámoslo. No hace ni siquiera un año que Gustavo Petro ha llegado a la presidencia de Colombia y ya se está enfrentando a un creciente descontento popular, tanto por los escándalos que azotan a su gobierno, cuanto por las muy polémicas reformas en materia laboral o en materia de salud que pretende aprobar. Hace menos de una semana, de hecho, las calles de muchas ciudades colombianas se llenaron de miles de ciudadanos reclamando dimisiones y el fin de estas tan polémicas reformas legislativas. ¿Y cómo ha reaccionado Gustavo Petro a esta creciente oposición popular a la que se está enfrentando? Pues en esencia descalificándola, acusando a los descontentos y a los manifestantes de ser poco más que unos pocos ricachones que están saliendo perjudicados con sus reformas y que por eso pretenden paralizarlas desde la calle. Pero supuestamente los ciudadanos de renta más baja, aquellos en cuyo favor se orientarían supuestamente las reformas de Petro, estarían todavía a su lado. Por tanto, sería una batalla del pueblo contra las oligarquías. Escuchemos a Petro descalificar a esos millares de manifestantes que salieron a las calles para protestar y mostrar la oposición a su gobierno. Porque a través de los medios de comunicación lo que se va transmitiendo son las ideas del esclavista. Porque los esclavistas herederos son los dueños de los medios de comunicación. Por eso convocaron a las marchas. Y no salió el obrero, no salió la obrera, no salió la señora de los tintos, no salió la enfermera, no salió el hombre que pega los ladrillos o pone los vidrios de las ventanas. Salió una clase media alta arribista a decir, fuera Petro, no queremos sus ideas, exacto como salieron en 1851, con armas en la mano, a decir que no querían que se les quitara la propiedad privada que eran los seres humanos a los cuales llamaban esclavos. No ha cambiado mucho. El obrero no salió a protestar, quien salió a protestar es la clase media arribista, heredera de los esclavistas del siglo XIX. Las clases populares, por tanto, nos dice Petro, siguen estando con él, y en cambio quienes no están con él son los ricos extractivistas que se lucran de los privilegios del Estado colombiano a los que ahora Petro quiere poner fin. ¿Pero es esto verdaderamente así? En realidad no lo sabemos. No tenemos datos demoscópicos de las personas que salieron a manifestarse hace menos de una semana en contra del gobierno de Petro. No los tengo yo, no los tienen las encuestadoras colombianas y desde luego tampoco los tiene Petro. Lo más probable es que entre los miles de colombianos que salieron a protestar hace menos de una semana encontremos a ciudadanos de muy diverso nivel socioeconómico. Pero en todo caso no tenemos una encuesta que sondee cuál es el nivel socioeconómico del manifestante promedio en las protestas contra Petro. Cuando Petro acusa a los manifestantes de ser clase media alta arribista, herederos de los esclavistas del siglo XIX, solo está construyendo una narrativa autojustificativa con absoluto desprecio de los datos, porque no los tiene para afirmar lo que afirmó. De hecho, si nos planteamos quiénes poseen hoy una opinión más desfavorable del gobierno de Petro, si las rentas bajas, las rentas medias o las rentas altas de Colombia, descubriremos que en contra del relato absolutamente inventado de Gustavo Petro, quienes muestran una mayor oposición hoy al gobierno de Petro son las rentas bajas. Si acudimos a la encuesta polimétrica de junio del año 2023, elaborada por Cifras y Conceptos, la encuesta más habitualmente utilizada en Colombia para conocer cuál es la evolución de la opinión pública sobre el gobierno, descubriremos de entrada que ahora mismo ya hay más colombianos que tienen una opinión desfavorable del gobierno de Gustavo Petro que favorable.
Concretamente, el 55% de los colombianos tiene una opinión desfavorable de Petro frente al 42% que tiene una opinión favorable. Y esto no era así en ediciones anteriores de esta misma encuesta. Como podemos observar, en agosto del año 2022, hace menos de un año, el 62% de los colombianos tenía una opinión favorable de Gustavo Petro y solo el 29% una opinión desfavorable. Por tanto, los ciudadanos con opinión favorable han caído 20 puntos y los ciudadanos con opinión desfavorable han aumentado en 26 puntos. Todo ello en menos de un año. Y si a continuación acudimos en esta misma encuesta a la ficha de favorabilidad del presidente de Gustavo Petro, es decir, cuál es el perfil de aquellas personas que tienen una opinión favorable a Gustavo Petro, comprobaremos que primero los hombres tienen una opinión algo más favorable de Gustavo Petro que las mujeres, el 45% de los hombres tiene una opinión favorable de Petro versus el 39% de las mujeres, que las personas entre 26 y 35 años son aquellas con una opinión más favorable del presidente, concretamente el 49% tiene una opinión favorable. Por ideología política, como es lógico, quienes tienen una mejor opinión de Petro son las personas de izquierdas, el 76% de las personas de izquierdas tienen una opinión favorable de Petro, frente a solo el 21% de las personas de derechas, y por último, y esto es lo que nos interesa para evaluar la veracidad de las afirmaciones insultantes de Gustavo Petro contra los manifestantes que expresaron en las calles su oposición al gobierno de Petro, por nivel socioeconómico observaremos que quienes tienen una opinión más favorable de Petro son las clases medias y las clases altas, frente a las clases bajas, que son, en términos relativos, las que tienen una opinión menos favorable de Petro. El 45% de las personas de clase media tiene una opinión favorable de Petro, el 44% de las personas de clase alta tiene una opinión favorable de Petro y solo el 38% de las personas de clase baja tiene una opinión favorable de Petro. Por tanto, quienes están hoy menos a favor del gobierno de Petro, y por tanto quienes es más probable que salgan a protestar en contra del gobierno de Petro, no son las clases medias altas arribistas, sino más bien las clases bajas. Y démonos cuenta, además, de que las clases bajas no han tenido siempre una opinión desfavorable de Gustavo Petro. Si acudimos al séptimo estudio de percepción de jóvenes, también elaborado por esta casa por Cifras y Conceptos, comprobaremos que el 62% de las personas de clase baja, eso sí, personas de clase baja de hasta 32 años, tenían una opinión favorable de Petro en noviembre del año 2022. Y ya en mayo de 2023, es decir, hace un mes, pero antes de que salieran los muy sonados escándalos de corrupción que rodean al gobierno de Petro, ya solo el 46% de los jóvenes de clase baja tenía una opinión favorable de Petro. En pocos meses su favorabilidad entre los jóvenes de clase baja había caído 15 puntos. Por tanto, claramente existe un sentimiento de frustración y de decepción de los pobres de Colombia hacia ese gobierno que se presentaba como un salvador de las clases bajas y que de momento no ha logrado nada materialmente perceptible en su favor. Sí, muchos golpes en el pecho de que Petro es el Mesías que va a salvar a las clases bajas en contra de las oligarquías arribistas de las clases medias altas, pero a la hora de la verdad, de momento, nada de nada. De ahí el creciente enfado de este sector de la población hacia Petro. Un enfado que no se ha incrementado tanto, aunque también lo ha hecho, desde luego, entre esas clases medias altas arribistas a las que Petro culpaba de las manifestaciones en su contra. Parece que las clases medias altas, de momento, no han salido tan relativamente perjudicadas del gobierno de Petro como han salido las clases bajas. Y puede que sea una percepción equivocada, ni siquiera entro en esto, pero desde luego la percepción está ahí, porque ahí está la oposición creciente al gobierno de Petro, no entre los ricos, sino entre los pobres. Y por eso, cuando Petro se inventa que las calles de las principales ciudades colombianas estaban inundadas de ricos que estaban viendo recortar sus privilegios por la agenda reformista de Gustavo Petro, y que los obreros, las clases populares no se sumaron a esas manifestaciones, Gustavo Petro está trasladando una imagen completamente distorsionada de la realidad de Colombia.
porque la realidad de Colombia es que a día de hoy quienes más se oponen al gobierno de Gustavo Petro son aquellos que venían a ser salvados por el gobierno de Gustavo Petro. Es decir, son los más pobres, ese obrero que Gustavo Petro no sabe ver entre las manifestaciones multitudinarias en su contra. Y no salió el obrero, no salió la obrera. Pero como Petro no puede reconocer esto, como Petro no puede reconocer que los más decepcionados con su gobierno son aquellos en cuyo supuesto favor está gobernando, se tiene que inventar un relato absolutamente fantasioso de que quienes lo criticaban desde las calles son ricos arribistas herederos de los esclavistas del siglo XIX. Pero en realidad puede que lo que esté sucediendo sea algo mucho más simple, que aquellos que estén descubriendo en mayor medida las mentiras de Petro sean aquellos a quienes más les mintió.